Bienvenidos al taller de Pedrinchi. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el circuito serie y algunas de sus características más destacables. Comencemos por definir qué es el circuito serie. El circuito serie es una configuración de conexión eléctrica en la cual las terminales de sus componentes se conectan de forma sucesiva. ¿Pero esto qué quiere decir? Pues esto significa que la terminal de salida del primer componente va a ir unida a la terminal de entrada del siguiente componente. Y a su vez, la terminal de salida de ese segundo componente va conectada a la terminal de entrada del siguiente componente. Y así sucesivamente, según los componentes que tenga ese circuito. Tal vez la característica más destacable de este tipo de circuito es que la corriente tiene una sola ruta por donde va a circular. Si este tipo de circuito se abre en algún punto o uno de sus componentes llega a fallar, pues sencillamente no va a haber paso de corriente en algún lado. Por lo tanto, no va a funcionar este circuito, lo que quiere decir que lo debemos desechar y mandarlo directamente a la tierra del olvido. Bueno, digamos que no es tan así. Sencillamente vamos a reemplazar el componente y hacerlo que funcione nuevamente. O digamos, si es un cable que esté dañado, lo vamos a reemplazar y así volverá a tener un flujo de corriente. Por lo tanto, va a funcionar nuevamente. Ahora, si reemplazamos uno de esos componentes, debemos tener en cuenta que sea de las mismas características del que vamos a reemplazar. Porque de lo contrario, el circuito no va a funcionar debidamente y también ese componente se puede llegar a quemar instantáneamente. Si tenemos un circuito serie compuesto por varias resistencias, se van a comportar en realidad como una sola resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo menos en este ejemplo, estas tres resistencias se van a comportar como una sola. Sin embargo, debemos tener en cuenta los valores de estas. Entonces, primero lo que vamos a hacer es anombrarlas, a bautizar estas resistencias. En este caso, bueno, como esta es la número 1, vamos a ponerle R1, esta va a ser R2 y esta R3. ¿Qué pasa si el circuito tiene más resistencias en serie? Pues las vamos nombrando según la posición en que estén. Muy bien, ahora, como todas estas resistencias se van a comportar como una sola, la fórmula es bastante sencilla. La resistencia total es igual a R1 más el valor de R2 más el valor de R3 y así sucesivamente según las resistencias que tengamos en el circuito. Y bueno, voy a dar tres ejemplos bastante claros y sencillos en los cuales vamos a ver cómo se halla la resistencia total en un circuito serie. Tenemos la siguiente configuración del circuito. Decimos que R1 vale 100 ohmios. R2 va a valer 200 ohmios. Y R3, en mi caso, y estoy diciendo en mi caso porque quiero, puedo y no me da miedo, vale 500 ohmios. Tenemos que la resistencia total es igual a 100 ohmios más 200 ohmios más 500 ohmios. Get over here. Si hacemos la suma, nos da como resultado lo siguiente. Resistencia total es igual a 800 ohmios. Y ahí está el resultado. Lo que quiere decir que esta resistencia la podemos reemplazar por una resistencia de 800 ohmios. Vamos ahora a cambiar los valores de las resistencias. Supongamos que esta es de 1 kilo ohmio. La segunda resistencia va a ser de 5 kilo ohmios.
y la tercera resistencia será de 0,1 ohmios. Ahora vamos a pasar eso a un idioma que podamos entender, o sea, a su unidad base. Como decimos 1 kiloohmio, esto quiere decir 1000 ohmios. Entonces tenemos que la primera resistencia va a valer 1000 ohmios. Más, aquí tenemos 5 kiloohmios, lo que quiere decir que son 5000 ohmios. Aquí me he equivocado, aquí es 0,1 kiloohmio. ¿Listos? Pasado a la unidad base nos quiere decir que esos son 100 ohmios. Lo que vamos a hacer ahora es bastante sencillo. Vamos a sumar todos esos valores y nos da como resultado 6100 ohmios. Esas resistencias las podemos reemplazar por una resistencia de 6,1 kiloohmio. Vamos a hacer ahora un último ejemplo. Permítanme, borro aquí los valores de estas resistencias. Tenemos ahora las siguientes resistencias. La resistencia número 1 va a ser de 200 ohmios. La resistencia número 2 va a ser de 1 kiloohmio. Y la resistencia número 3 va a ser de 10 kiloohmios. Bien, ahora como esta está en la unidad base, que es el ohmio, vamos a dejarla así quietica. 200 ohmios más 1 kiloohmio, que significa 1000 ohmios, más 10 kiloohmios, que quiere decir en castellano 10.000 ohmios. Tenemos 200 más 1000 son 1200, más 10.000 son 11.200 ohmios. Bien, ahora para que se vea más decente, más bonito, vamos a pasarlo a kiloohmios. Esto nos da como resultado que la resistencia total es de 11,2 kiloohmios. Entonces, estas tres resistencias las vamos a reemplazar por una de 11,2 kiloohmios. Ahora que nos ha quedado claro el repaso de matemáticas de preescolar y transición, y por supuesto también el concepto de circuito serie, ¿qué sucede si a ese circuito serie le agrego una fuente de tensión? Aquí está la fuente, mírenla. Es una fuente en corriente continua. Y supongamos que en este caso es de 12 voltios. ¿Qué pasa ahí? Que ahora sí vamos a tener un flujo de electrones que van a atravesar lo que son los conductores y esas resistencias que componen el circuito. Aquí vamos a aplicar el concepto de ley de Ohm. Sin embargo, voy a abrir algo de campo, entonces voy a borrar esto y lo voy a dejar en la tierra del olvido. Muy bien, ahora tengo aquí las tres resistencias que están en serie y las conecté a una fuente de 12 voltios. Tenemos que la primera resistencia va a ser de 100 ohmios. La segunda resistencia, y para hacerlo más sencillo, más práctico, va a ser de 500 ohmios. Y la tercera resistencia de 800 ohmios. Ahora, lo primero que debemos hacer es hallar el valor de la resistencia total para así poder posteriormente hallar el valor de la corriente que circula por ese circuito. La resistencia total será igual a la sumatoria del valor de la resistencia 1, que son 100 ohmios, más la resistencia 2, que son 500 ohmios, y vamos a sumar también lo que es la resistencia número 3, que son 800 ohmios. Vamos a realizar esa compleja operación y nos da lo siguiente. La resistencia total es igual a 1400 ohmios. O la resistencia total es igual a 1,4 kiloohmios. Bastante sencillo ese ejercicio. Ya tenemos el valor de la resistencia total. Entonces vamos a simplificar lo que es este circuito para no enredarnos mucho.
Tenemos aquí la fuente, que son de 12 voltios, y aquí tenemos la resistencia total. Recordemos que la resistencia total es igual a 1400 ohmios y que la fuente son 12 voltios. Ahora sí, con estos dos valores podemos hallar el valor de la corriente que circula por ese circuito. Recordemos que la fórmula de la ley de Ohm dice lo siguiente, que la tensión de un circuito eléctrico es igual a la resistencia eléctrica de ese circuito multiplicado por la corriente eléctrica que circula por ese circuito. Si vamos a hallar corriente eléctrica, debemos despejar la letra I. Por lo tanto, la fórmula nos queda de esta forma. La I, o sea, la corriente eléctrica, es igual a la tensión eléctrica sobre la resistencia eléctrica que de estar multiplicando este lado de la ecuación pasa al otro lado a dividir. Ya tenemos la fórmula para hallar el valor de la corriente. Lo que vamos a hacer es reemplazar aquí los valores que ya conocemos, que es el valor de la tensión eléctrica y de la resistencia eléctrica. Por lo tanto, la corriente para ese circuito será 12 voltios divididos en 1400 ohmios. Y aquí tenemos que tener en cuenta que las operaciones las debemos hacer en sus unidades base. En este caso tenemos los voltios y aquí poner la completa que son 1400 ohmios. No vamos a manejar aquí lo que son kiloohmios. Vamos a dejarla en 1400 ohmios. Muy bien. Entonces vamos a hacer esa operación y nos dice que la corriente es igual a 0,0085 amperios. Este fue un ejercicio algo complejo. Entonces esto quiere decir que la corriente va a ser igual a 8,5 miliamperios. ¿Qué sucederá si esas tres resistencias las conecto a una fuente de corriente? Que en este caso será de 0,2 amperios. La primera resistencia será de 10 ohmios. La segunda resistencia será de un valor de 200 ohmios. Y la tercera resistencia será de 550 ohmios. Lógicamente, en este ejercicio vamos a hallar la caída de tensión de ese circuito. Pero primero vamos a hallar lo que es el valor de la resistencia total, para así poder, con ambos valores, hallar el valor de la tensión eléctrica. Decimos que la resistencia total es igual a 10 ohmios más 200 ohmios más 550 ohmios. Eso nos quiere decir que la resistencia total es igual a 10 más 200 son 210, más 550 son 760. ¿760 qué? ¿Peras o manzanas? Ohmios. Ohmios, estamos hablando de resistencia eléctrica. Vamos a aplicar la fórmula de la ley de Ohm. Esta fórmula nos dice que la tensión eléctrica del circuito es igual a la resistencia eléctrica de ese circuito por la corriente eléctrica que circula por ese circuito. Ya tenemos la resistencia, ya tenemos la corriente. Eso nos quiere decir que la caída de tensión del circuito será de 760 ohmios multiplicado por 0,2 amperios. Entonces la caída de tensión del circuito será 152 voltios. De esta forma hemos visto lo que es el circuito serie, la forma en que lo podemos reducir y también cómo lo podemos aplicar a la ley de Ohm. Este ha sido el video de hoy. Dele me gusta, comparta este y todo el contenido de mi canal. Suscríbase y active la campana de notificaciones para que no se pierda el nuevo contenido que voy subiendo. También puede seguirme en las redes sociales que aparecen a continuación.
Yo soy Pedrinchi y este es mi taller. Hasta la próxima.